Bienvenidos a un nuevo consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a conversar de algunos temas que son de interés diario para conocer los comportamientos, para tener en cuenta también cómo manejarnos frente a diferentes situaciones. El día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes el tema intensidad en la vida, cuando la ansiedad nos acompaña, y para ello hemos invitado a la magíster María Vadillo García, docente de la Universidad de San Martín de Porres de la Escuela de Psicología. ¿Cómo está, profesora María Vadillo? Un gusto tenerla en el consultorio psicológico online. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy feliz, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Agradezco la invitación y estoy lista cuando tú deseas, Eric, para empezar. Muchas gracias. Así es, señores, los invitamos a que compartan la transmisión, a que hagan sus preguntas, nos pueden escribir. Nosotros al final de la presentación del tema estaremos filtrando las preguntas para nuestra invitada. Le doy el tiempo, profesora María Vadillo, para que usted desarrolle el tema. Adelante. Listo, excelente. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos con todos. Mi nombre es María Vadillo García, soy psicóloga y el día de hoy vamos a tratar un tema que para mí considero que es muy interesante y decidí titularlo La intensidad en la vida cuando la ansiedad nos acompaña. Probablemente muchos de ustedes se pregunten, ok, ¿por qué estarán mencionando esto de intensidad en la vida? ¿No? Cuando la mayoría de personas sentimos la ansiedad como una emoción poco agradable, ¿no? Poco manejable muchas veces. Y conforme vaya yo contándote y vaya desarrollando el tema, te voy a comentar por qué precisamente he decidido llamar así nuestra charla, Intensidad en la vida cuando la ansiedad nos acompaña. Pues bien, me gustaría que todas las personas que estén ahí acompañándonos en casa, de repente se puedan responder esta pregunta. ¿Qué consideras o qué es para ti la ansiedad? ¿Sí? Vamos a partir de esta pregunta porque cada persona va a experimentar y va a darle una interpretación totalmente diferente de lo que consideran que es la ansiedad. Muchos seres humanos piensan que la ansiedad es ese estado de estar nervioso, inquieto, probablemente en un estado donde la preocupación es constante. Hasta hay personas que consideran la ansiedad son como estados muy donde sentimos demasiada desesperación y por lo pronto es muy difícil poderlo manejar. Entonces voy a explicarte durante esta sesión la parte teórica, ¿no? ¿Qué viene a ser la ansiedad? Y también te voy a dar unos alcances prácticos para que tú puedas trabajar y manejar este estado que a veces sentimos los seres humanos, porque la ansiedad es una emoción, es una respuesta emocional y lo vamos a sentir siempre todas las personas, ¿sí? Muchas personas que llegan al consultorio y cuando trabajan temas de ansiedad, piensan que llegan a la psicoterapia, a la intervención psicológica, creyendo que ya nunca jamás en la vida van a sentir ansiedad. Y eso es totalmente falso porque la ansiedad siempre va a estar presente en nuestra vida, solamente que se le enseña a la persona cómo poder manejarla, cómo poder reducirla y cómo poder lidiar con ella. Porque recordemos que también la ansiedad en dosis pequeñas nos prepara a los seres humanos a la acción. ¿Sí? Nos pone muchas veces a resguardo, a que podamos cuidar también nuestra propia vida. Muy bien, entonces, ¿qué es la ansiedad? Estamos viendo en pantalla el concepto dado por Vados en el año 2016 y él indica que la ansiedad es una respuesta emocional que está acompañada con un sentimiento de inquietud, por eso a la persona no lo sentimos tan agradable esta emoción. También está acompañada con un malestar y con síntomas somáticos de tensión, que acompañan a la anticipación aprensiva de un peligro o desgracia a futuro, ya sea interna o externa. Algo bastante común que tiene la ansiedad es que normalmente la persona se anticipa a que va a pasar algo malo, va a ocurrir algo malo con él mismo o con una persona que él quiere o que le es significativa y siente que no lo puede controlar.
Entonces, también la parte del pensamiento suele ser muy importante al momento de abordar la ansiedad, porque se ha observado en pacientes y en personas que presentan la ansiedad como algo más crónico, que la parte del pensamiento suele estallar, por así decirlo, suele ser ahí intenso, porque la interpretación de estos síntomas, de estas sensaciones físicas, suelen ser para esas personas incontrolables y muchas veces elaboran ideas creyendo de que va a pasar algo malo, como por ejemplo voy a morir. Y eso pasa muchas veces en los ataques de ansiedad. Es por eso que yo decidí colocar a nuestra charla del día de hoy la intensidad en la vida, porque precisamente la ansiedad, al ser una respuesta emocional y que nosotros sentimos normalmente cuando estamos frente a una situación peligrosa o a una situación que nosotros consideramos que es difícil, vamos a sentir sensaciones físicas en el cuerpo, van a ser incómodas y la parte cognitiva, vale decir, la parte del pensamiento del ser humano, va a interpretar todas esas señales, todos esos síntomas como algo muy intenso, difícil de controlar y hacemos que la vida la empecemos a percibir como situaciones de desafío y de riesgo, ¿sí? Pero también acá hay algo importante que tenemos que mencionar respecto a la ansiedad, que también va acompañada de la famosa preocupación, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de la preocupación? La preocupación viene a ser esa cadena de pensamientos sobre un peligro o desgracias a futuro, donde hay incertidumbres sobre los resultados. ¿A qué se refiere con cadena de pensamiento? Normalmente una persona ansiosa se hace este tipo de preguntas. Supongamos que es un estudiante de la universidad, tiene un examen y se da cuenta que le está siendo muy difícil captar toda la información que está leyendo, que está estudiando y en algún momento se dice, pero ¿qué pasaría si yo desapruebo este examen? Probablemente se responda, si yo desapruebo este examen, de repente ya no voy a ser profesional, voy a decepcionar a mi familia se va a alejar de mí, voy a ser un mal hijo, nadie va a querer una persona que es una mala persona, que es un mal hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aproximadamente es una cadena de pensamiento de una persona y así también es la cadena de pensamiento en la ansiedad. Empezamos como que a hilar, asociar un evento que probablemente puede ser negativo en el futuro con otro evento que podría ocurrir y que también es negativo y se va encadenando un pensamiento a otro donde el resultado obviamente va a ser malo y empieza a exacerbarse esas sensaciones también físicas por lo que estamos pensando. Normalmente las preocupaciones que tienen las personas con ansiedad son muy similares a las preocupaciones que tienen los seres humanos común y corriente. Se pueden preocupar también de la salud de uno mismo, de la salud de la familia, de algunas relaciones sociales que establecen el día a día, en el trabajo, temas económicos, temas académicos y cuestiones simples de la vida como por ejemplo sacar tu carro y llevarlo al grifo a echarle gasolina. Situaciones así de simples pueden convertirse también en una preocupación intensa en una persona con ansiedad. Y te preguntarás de repente, pero María, todas las personas tenemos de repente en algún momento este tipo de preocupación. Y eso no indica que tú seas ansioso, nada que ver. Solo que estas preocupaciones en las personas con ansiedad suelen ser más frecuentes. Todo el tiempo se están activando aquí en la mente, son más duraderas, son intensas y son muy difíciles de controlar, ¿sí? Por eso las personas pueden sentir la desesperación cuando llegan a este estado. Ahora, habíamos hablado que la ansiedad está acompañada, ¿no? Con síntomas fisiológicos, físicos. Entonces, vamos a hablar de algunos de los síntomas de la ansiedad para que nosotros podamos detectarlas en nuestro cuerpo, para tomar conciencia, se le llama conciencia corporal, y a partir de eso poder ayudarnos, ¿sí? Vamos a apoyarnos mucho de esa frase que dice que el cuerpo nos va avisando qué va pasando con nosotros. Y también forma parte de nuestra sabiduría aprender a escuchar a nuestro cuerpo para poder brindarle o saciar la necesidad que está requiriendo en ese momento. Ok, dentro de los síntomas de la ansiedad vamos a ver las siguientes.
Normalmente las personas comunican tener tensión muscular. Hay gente que siente la tensión a nivel del cuello, en las extremidades, ya sea en los brazos, en las piernas. Es muy común las palpitaciones o sentir que nuestro corazón empieza a latir muy rápidamente y a su vez está acompañado con esa dificultad en la respiración. Sentimos que respiramos de repente de manera muy agitada y eso hace que también la persona se desespere un poco más. También es común la sudoración. Muchas personas experimentan la sudoración en las manos, otro a nivel desde la nuca, y hay personas que también reportan que empiezan a sudar un poco más al nivel de las axilas. El malestar abdominal. Muchas personas con las que he trabajado el tema me comunican que sienten como una gastritis, a pesar de haber comido, a pesar de tener una buena alimentación, sienten como si el estómago quemase, sienten como una gastritis, otros experimentan una sensación de vacío, sienten retorcijones, algunas personas también reportan como si el estómago se les estuviera soltando y otros también reportan que sienten como que algo baja de aquí hacia el estómago y no saben qué es lo que están sintiendo, pero sienten esa sensación. Otras personas experimentan la sensación de mareo, que todo les está dando vueltas, dolor, malestar en el pecho, ¿sí? Sienten la angustia al nivel del corazón y otras personas también experimentan las náuseas. Entonces, lo que vemos en pantalla son 8 señales, 8 síntomas que nuestro cuerpo nos está diciendo, estamos sintiendo ansiedad. Entonces, hay que hacer algo, tenemos que ir ayudando a reducir a que esa ansiedad desaparezca poco a poco. Bueno, más que desaparecer, la podamos controlar poco a poco. Entonces, vamos a hablar acerca de unas consideraciones básicas que debemos tomar los seres humanos para ayudarnos a trabajar y a disminuir la ansiedad en nuestras vidas. Entonces, todo esto está relacionado con hábitos o estilos de vida saludable, ¿sí? Tener hábitos adecuados en nuestro día a día. Por ejemplo, es recomendable que nosotros estemos durmiendo 8 horas, ¿sí? Probablemente, y el ansioso te dirá, pero no, en 8 horas no me alcanza el tiempo, no puedo, no, me voy a dormir, tengo tantas cosas que hacer y no me puedo dar ese espacio. Ok, ese normalmente es el discurso de una persona ansiosa porque el ansioso a veces desea hacer todo, a su manera, a su criterio, muchas veces está acompañado con el perfeccionismo, yo lo tengo que hacer de esta forma, si lo hace otra persona probablemente no va a salir como yo deseo, entonces también hay mucha exigencia. Entonces, se sugiere, si es que tú presentas ansiedad y en realidad si queremos conservar nuestra salud física y sobre todo nuestra salud mental, debemos seguir las sugerencias que vemos en pantalla. Por ejemplo, el dormir las 8 horas, planificar a qué hora vamos a ir a la cama, a qué hora necesitamos de repente despertarnos, porque recordemos, chicos, que en esas 8 horas nuestro cuerpo se revitaliza y tenemos la energía suficiente para poder rendir al día siguiente. Nos despertamos normalmente con un mejor estado de ánimo, estamos más relajados y estamos más propensos a tener actividades, ¿sí? Y poder realizarla de la mejor manera. También la alimentación saludable juega un papel fundamental dentro de la ansiedad. Si nosotros probablemente tenemos una dieta más alta en carbohidratos, más alta en grasas, vamos a sentir que tenemos también más energía, no vamos a poder descansar, no vamos a poder cumplir con el horario de las 8 horas. También el azúcar no ayuda a que nos mantengamos más relajados, de repente estamos más activos y más aún si no estamos descargando toda esa cantidad energética que estamos consumiendo. Por eso también se recomienda para trabajar el tema de ansiedad que tengamos actividad física, ¿sí? Es saludable que el ser humano tengamos de repente actividad física entre 30 a 45 minutos, si es posible, de manera interdiaria para poder trabajar. Podemos tener muchas actividades físicas, de repente como manejar bicicleta, realizar caminatas, salir a correr, el baile, el yoga, hacer full body. En realidad creo que tenemos una amplia alternativa o una amplia gama de actividades que pueden estar relacionadas con la actividad física,
De repente podríamos nosotros elegir aquella que nos sea más fácil de realizar, que de repente no nos implique tanto gasto de dinero. Hay muchas actividades físicas que podemos realizarla en casa sin necesidad de repente de ir a un gimnasio o de estar transportándonos hacia una piscina. Entonces, si estamos presentando ansiedad, una buena estrategia para ir ayudando a que vaya disminuyendo es la actividad física, recomendable que sea interdiaria. Y desde luego tenemos que tener actividades recreativas diarias. Proponerle esto a una persona con ansiedad o que te presenta estrés es como proponerle algo muy sacado de los cabellos, porque recordemos que también acá la exigencia puede ser muy alta, muy elevada. Entonces, actividades recreativas, ¿a qué me refiero? Es saludable que un ser humano tenga tiempo personal, ¿sí? Durante las 24 horas del día probablemente tenemos un tiempo laboral que nos consume a la mayoría de adultos bastante horas. Tenemos un tiempo laboral, tenemos un tiempo que tenemos que estar con nuestra familia, de repente con nuestra pareja, en algunos momentos tendremos que socializar con las personas, pero también el ser humano requiere tener tiempos consigo mismo, el tiempo personal. Y es ahí donde podemos hacer uso adecuado de este tiempo libre para las actividades recreativas. ¿A qué me refiero con actividades recreativas? Cosas que a ti te puedan agradar hacer y sentirte bien. Por ejemplo, escuchar música, de repente darte una buena dosis de 15 minutos a media hora escuchando solamente la música que a ti te agrada, puede hacer grandes diferencias en tu día a día. La lectura, de repente lectura recreativa, no necesariamente leer porque quiero estudiar, quiero memorizar o asimilar un concepto, simplemente leer porque me quiero recrear. Algunas personas pueden de repente salir a correr, estar con su mascota, ver alguna serie, en fin, o de repente pintar, tocar un instrumento. Cada ser humano somos muy amplios, somos complejos y podemos ahí decidir cuál sería lo más adecuado para mí, para poder recrearme. Procura tener, aunque sea media hora, aunque sea partida durante las 24 horas del día, un tiempo personal. Créeme que vas a sentir que vale la pena vivir y que vale la pena continuar en este día a día, en la ducha diaria que tenemos que hacer los seres humanos para continuar y seguir viviendo. Es importante, es parte también de la salud mental que nosotros hagamos un buen uso del tiempo libre. Y el tiempo libre es precisamente para recrearnos, ¿sí? No necesariamente para hacer horas extra de trabajo o llenarnos de 1001 responsabilidades. Entonces, tengamos en consideración estas 4 recomendaciones que se te está brindando para ayudarte a disminuir la ansiedad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a una parte que yo considero que es importante, que son las estrategias para poder disminuir la ansiedad. ¿Sí? Voy a brindarte unos pasos que considero que van a ser básicos para que te puedas ayudar. El primero que te estoy recomendando es que puedas vivir el presente. Ok, lo que tú estás viendo en pantalla es una línea de tiempo. Estamos observando pasado, presente y futuro. Pues bien, yo te hago una pregunta. ¿Dónde crees tú que se encuentra la salud mental, el equilibrio del ser humano? ¿Estará en su pasado? ¿Estará en el presente o estará en el futuro? ¿Sí? Yo me voy a quedar calladito unos segunditos para que tú te respondas. ¿Dónde estará entonces la salud mental, el equilibrio del ser humano? ¿Estará en el pasado, en el presente, en el futuro? Pues bien, te doy la respuesta, está en el presente. Es lo que se conoce como el aquí y el ahora. Lo que existe es lo que está pasando en este preciso segundo. Por ejemplo, mi aquí y ahora es el siguiente. En el aquí yo estoy en mi escritorio, en mi casa. El ahora es precisamente el segundo que está pasando en este momento y yo estoy dando una charla relacionada a la ansiedad. Ese es mi presente. Y estar en el presente implica que mi cuerpo está, como tú puedes observar, estoy del otro lado de la cámara, pero no solamente está mi cuerpo, también está mi mente, ¿sí? Porque te has dado cuenta que estoy presente, estoy hablándote respecto a este tema y estoy visualizando mis diapositivas y te estoy dando información.
estoy en el presente. ¿Qué pasa muchas veces con los seres humanos? Que nuestro cuerpo está, pero nuestra mente no. Está divagando, está en todo lado, menos donde debería estar. Y es ahí donde el ser humano se pierde y se pierden muchas oportunidades de gozar la vida. Entonces, esto pasa a nivel mental, ¿sí? Esto pasa a nivel del pensamiento. Es natural que a veces recuerdes eventos del pasado. Por ejemplo, que has almorzado hoy día, que desayunaste en la mañana, que hiciste el fin de semana pasado, dónde viajaste de repente en tu última vacación. Son datos que provienen del pasado y hemos tenido que apelar a nuestra memoria para que nos dé esa información. Lo que yo acabo de hacer no tiene absolutamente nada de malo porque en el presente me he puesto a pensar las respuestas de esas preguntitas. Pero ¿cuándo surge el problema? Cuando el humano recuerda un evento X en el pasado y se queda ahí, enquistado. Sí, supongamos que yo recordé un evento cuando tuve 8 años, no sé, y de repente fue muy feo, fue horrible para mí y me quedo ahí pensando, ¿no? Y me pongo a decir las siguientes palabras que son muy clásicas, el hubiera y el hubiese. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si es que yo de repente no me hubiera pasado X evento? De repente yo no hubiera sido así. Y si yo no hubiera sido así, probablemente, y así empieza nuevamente una cadena de pensamientos. Entonces, una persona que vive mucho tiempo en el pasado, que se queda ahí enquistado, puede estar viviendo o presentando también la depresión. Normalmente la persona deprimida vive el pasado constantemente, lo está recordando, le está dando vueltas y no precisamente para darle una solución, sino para echarse la culpa, para sentirse mal, para disminuirse, etc. Pero del otro lado también tenemos el futuro. Es normal que de repente tú ya sepas qué vas a hacer luego de escuchar esta charla. De repente a las 6 de la tarde tienes una actividad programada. Está bien, tiene que ver con planificación, tiene que ver con metas. De repente yo te hago la pregunta, cuando sea tu próxima vacación o este verano, ¿dónde te gustaría pasarla? Y de repente me dices, María, a mí me gustaría viajar a tal lugar. No hay problema. De acá a 10 años, ¿qué te gustaría estar haciendo? Y de repente alguien me dice, no, de acá a 10 años, de repente a mí me gustaría vivir en el extranjero, deseo aplicar a una beca, etcétera. Ese tipo de respuestas están normales, no tienen nada de malo, porque estamos planteándonos a futuro, estamos planificando, ¿sí? Tenemos que ahí apelar un poquito a nuestra imaginación, a nuestro planteamiento de metas, en fin. No tiene absolutamente nada de malo lo que acabo de hacer, pero ¿qué pasa cuando la mente del humano se va a futuro, pero empieza a pensar en cosas negativas? ¿Ya? Si yo no me apuro en hacer o terminar esta charla, de repente la gente va a pensar que yo soy impuntual, y si yo soy impuntual, nuevamente no me van a invitar para trabajar, y de repente ya no voy a tener dinero, y voy a hacer así, etcétera. Nuevamente observarse el encadenamiento del pensamiento y la persona se mandó a futuro y precisamente observando consecuencias y consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, a veces los seres humanos tenemos esas costumbres, esos hábitos de no estar en el presente, es decir, no mantener nuestra atención donde debería estar. Entonces te preguntarás, pero bueno, ya es un poco difícil lo que estás planteando, ¿no? Hay tantas cosas por hacer y tenemos que estar ahí pensando constantemente. Ok, entonces hay algo que acá te tengo que decir. Si quieres que mejore tu futuro, pues tienes que trabajar aquí en el presente. El futuro no va a ser bueno porque tiene que ser bueno. Tú tienes que hacer cosas en el ahora para que esto mejore. El pasado no lo puedes cambiar porque precisamente ya pasó. Lo que sí puedes hacer de repente es ir trabajando en el presente, porque lo que estamos, por ejemplo, concluye esta charla, va a formar parte del pasado, ¿sí? Entonces, si tú trabajas tu presente, lo vas mejorando, lo vas aceptando respecto a lo que tenga que pasar y lo aceptas de una manera tranquila, sin juzgarlo, créeme que los recuerdos que vayas almacenando y que van a formar parte de tu memoria, que forman parte de tu pasado, cada vez van a ser más agradables, van a ser cada vez mejor. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto de vivir el presente? Para esto te estoy dando la siguiente estrategia, que prestes atención a tus 5 sentidos, ¿sí?
Cuando nosotros estamos en cualquiera de estos tiempos, de repente en nuestra mente, ya sea en el pasado o en el futuro, obviamente este proceso psicológico llamado atención está ahí enfocado y dejamos de vivir lo que nos toca vivir en el momento. Entonces, una buena forma para que tú puedas regresar al presente es prestar atención a tus 5 sentidos, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Todos los sentidos nos están dando mucha información externa desde el exterior y también gracias a esta información nosotros podemos ir generando sensaciones, percepciones y cada vez se torna un poquito la información cada vez más compleja, mejor trabajada. Entonces, quiero que imagines así, un poquito lo vamos a hacer al propósito, quiero que imagines una situación que está siendo para ti un poco difícil, ¿sí? Algo así, un poquito difícil, no quiero que te mandes algo sumamente complicado. Pero a ver, solamente ponte a pensar unos segundos en una situación que sea para ti un poco difícil, ¿sí? Ya ponte a pensar y en algún momento vas a sentir una sensación incómoda en tu cuerpo, ¿sí? Porque estamos activando también una parte emocional. Entonces, ponte a pensar un ratito en ella. Presta atención cuando tu cuerpo te está comunicando algo, de repente ya te está comunicando una sensación incómoda, de repente poco agradable. Entonces aquí te voy a empezar a guiar, ¿ok? Una vez que ya estás sintiendo de repente esa sensación incómoda, quiero que respondas la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estás mirando? A ver, presta atención a lo que hay alrededor tuyo. A ver, empieza a describir cómo es esa habitación en la que está. ¿De qué color de repente es la pared? De repente estás en tu cama, estás sentado, empieza a describir, si estás en tu cama, empieza a describir cómo es el edredón, la cama, si estás en tu escritorio, ahora empieza a describir qué es lo que hay encima del escritorio, hay papeles, lapiceros, si hay lapiceros, de qué color son los lapiceros, de qué marca, ¿ok? Quiero que empieces a describir todo lo que estás mirando. Ahora vamos a pasar al siguiente sentido, nos vamos a la audición y quiero que prestes atención, ¿qué es lo que estás escuchando? Aparte de mi voz, ¿qué más escuchas? ¿Qué otros sonidos están ahí alrededor tuyo? Por ejemplo, yo puedo escuchar el sonido de la máquina. Escucho el sonido de repente de las personas que viven en el departamento de arriba. A lo lejos escucho un perro que está ladrando. Y muy a lo lejos siento gritos de niños. Muy bien. Vamos al tercer sentido, al olfato. ¿Qué es lo que estás oliendo? A ver, ¿percibes algún olor dentro de la habitación en la que te encuentras? De repente sí, podemos sentir el olor de nuestra colonia, de nuestro shampoo, de repente nos echamos una crema, le estamos sintiendo. De repente estoy tomando un café y siento el olorcito del café. Ok, vamos a pasar al sentido del gusto. Ya, de repente algunos de ustedes están tomando algún líquido, están masticando de repente un chicle. En fin, a ver, ¿qué estás saboreando? De repente ahí puedes percibir si tu boca está seca, de repente te estás dando cuenta, uy, creo que tengo sed. De repente estás sintiendo otro tipo de sabor. Ok, presta atención a esa información que te está dando tus sentidos. Y vamos al quinto sentido, que es el tacto. Ok, si de repente estás ahí agarrando algo, ok, quiero que te respondas qué es lo que estás tocando, ¿no? De repente estoy tocando un lapicero, me doy cuenta que las letritas son un poco en relieve, puedo sentir la rugosidad de ellas, ¿ok? También podemos ir captando información a través de la piel, sensaciones térmicas, por ejemplo, ¿qué estás sintiendo? ¿Sientes calor? ¿Sientes de repente un poco de bochorno? ¿Te sientes fresco? ¿Te sientes de repente frío? Ok. Ahora que has podido responderte estas 5 preguntas relacionadas a tus 5 sentidos, quiero que me respondas o te respondas para ti si sigues pensando en lo que te dije que pienses al inicio, eso que te está generando un poquito de dificultad. ¿Sigues sintiendo esa sensación incómoda que se activó cuando te pedí ello?
Probablemente la mayoría va a sentir que no, ya dejé de pensar en eso, ya no me fastidia, ya no me molesta. Ese es el objetivo. Obviamente para hacer esto tenemos que tomar conciencia y eso de repente va a ser un reto, un desafío para nosotros, ¿sí? Porque cuando estamos con muchas ideas acá en la cabeza no nos damos cuenta y a veces pueden pasar minutos muy importantes y no te percatas de lo que está pasando. Entonces, apenas sientes la sensación incómoda en tu cuerpo, ponte a describir lo que hay alrededor y pasa por cada uno de estos sentidos para que regreses nuevamente al presente y prestes atención a lo que tienes que hacer en el momento. De repente estás en clase y tienes que estar presente en clase escuchando lo que dice tu profesor. De repente estás picando una verdura y tienes que estar presente ahí, picando, agarrando, sosteniendo la verdura y haciéndolo cada vez mejor. Y así sucesivamente con la actividad que estemos realizando en ese momento. Otra estrategia que te quiero brindar y que es básica para poder trabajar la respiración, la ansiedad es la respiración profunda, ¿sí? Es una de las técnicas básicas, importantes, sencillas y con eh, tiene muchas, uy, se me olvidó la palabra, tiene muchos beneficios en realidad para el ser humano, sobre todo cuando estamos ansiosos, porque normalmente en la ansiedad nosotros estamos enviando señales de que cosas malas nos está pasando, que estamos a punto de sentir o de presenciar el peligro. Entonces, obviamente, se acelera el ritmo cardíaco. Sentimos las emociones o las sensaciones, perdón, que he mencionado anteriormente. ¿Cómo vamos a realizar la respiración profunda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, mira, yo voy a inhalar por la nariz, ¿sí? Y vamos a imaginar que ese aire le estamos enviando a esta parte del abdomen, ¿sí? A mí a veces me funciona, ubico mi ombliguito y de mi ombligo un poquito más arriba. Si tú deseas, puedes poner tus manos y vas a imaginar que en tu abdomen hay un globo, así como un globo de fiesta, y tu misión es tener que inflar ese globo. Entonces vas a inflarlo y vas a inhalar el aire de esta forma. ¿Ok? Si es que tienes tu mano y si lo has hecho conmigo, vas a sentir que tu abdomen se va a extender hacia afuera, ¿sí? Va a salir. Es como que yo te dijera, ¿sabes qué? Está saliendo tu pancita hacia afuera. Eso es lo que vas a sentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás inflando, por así decirlo, el globito que tienes en tu interior. Inhala. Ok. Luego que hemos inhalado, vamos a mantener ese aire ahí dentro por 3 tiempos, ¿sí? Yo te aconsejo de que respires la siguiente, o perdón, que cuentes de la siguiente forma. 1000, 2000, 3000. Cuando llegues a 3000, vas a exhalar todo el aire por la boca, ¿sí? Y procura hacer un ruido de esta forma. A ver, quiero que recuerdes, cuando tú eras niño e inflabas globos, que a veces eso hemos jugado los niños, inflábamos globos y te acuerdas que soltabas el globo y no salía un ruido. Ok, algo semejante. También nosotros, como estamos imaginando que estamos inflando un globito interno, también vamos a hacer que ese globito se desinfle. Entonces, ya sabes el proceso, vamos a inhalar, vamos a mantener, contamos 1000, 2000, 3000 en nuestra mente y cuando apenas lleguemos al 3000 vamos a exhalar todo el aire, ¿sí? Vas a sentir que tu estómago, que tu abdomen se va a ir hacia adentro porque se va a contraer. Entonces voy a hacer ese proceso, así que tú acompáñame desde tu casa para poderlo trabajar juntos, ¿sí? Entonces, vamos a inhalar. Inhalo. Exhala. Es importante que tú exhales todo el aire que has inhalado, ¿sí? Nuevamente, lo vamos a hacer 3 veces más. Inhala. Inhala. Una vez más, inhala.
Pues bien, ahora quiero que tú tomes conciencia y te puedas responder cómo te sientes. ¿Te sientes un poco mejor, más relajado? De repente no, me siento un poco tenso, me he mareado, no me ha gustado hacerlo. Ok, si es la primera vez que lo practicas, probablemente no hayas sentido el efecto positivo porque esto también requiere práctica, ¿sí? De repente a la primera no necesariamente nos salga bien, pero sí requiere práctica. Entonces yo te voy a recomendar que esta respiración profunda lo puedas practicar todos los días, ¿sí? De preferencia todos los días. Si es que puedes en la mañana, en la tarde, en la noche, sería excelente para que puedas tener cada vez mayor dominio de la técnica y sobre todo ser beneficiado de todos los aspectos positivos que tiene realizar la respiración profunda, porque estamos oxigenándonos, ¿sí? ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Si bien es cierto, ahora lo hemos practicado 3 veces, ¿sí? Yo te recomendaría que de repente puedas prolongarlo durante 1 minuto, este tipo de respiración. De repente puedes hacer uso de tu celular y poner el cronómetro 1 minuto y puedes realizar este tipo de ejercicio, ¿sí? Procura prestar atención cómo ingresa el aire, cómo lo mantienes y cómo vas exhalando. Poco a poco, tienes que estar ahí presente en esa actividad, ¿no? De inhalar y exhalar, perdón, inhalar, mantener, exhalar. Luego que haya pasado el minuto, quiero que te des cuenta y te hagas esa pregunta, ¿cómo me siento ahora? ¿Sí? Si sientes que todavía estás un poco tenso, incómodo o fastidiado, puedo volver a sugerirte que realices nuevamente el ejercicio. Si no, podrías de repente, si ya estás más tranquilo, más relajado, puedes ya realizar cualquier actividad que ya tú veas por necesario en realizar. Este tipo de respiración requiere práctica, ¿sí? Requiere mucha práctica. Muy bien. Y vamos ya con la última, si no me equivoco, es la última estrategia, recomendación que te voy a dar respecto a cómo puedes manejar tu ansiedad, ¿sí? Como ya les había mencionado minutos atrás, que en la ansiedad tenemos esa cadena de pensamientos que hace que nuestra preocupación sea muy excesiva, pues bien, quiero que te escuches, ¿sí? Que prestes atención qué es lo que te dices en esos momentos que te estás sintiendo ansioso, ¿sí? Es más, si es que tienes la posibilidad de poderlos escribir en una hoja, hazlo. De repente te va a dar pereza porque obviamente hay tantas ideas en nuestra mente y ponerlos en un papel te va a demandar tiempo y va a demandarte cansancio, pero también te va a ayudar a que puedas analizarte y percatarte qué es lo que estás haciendo contigo, en el sentido de lo que te dices, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa muchas veces en un pensamiento de tipo ansioso? Que estos pensamientos pueden ser muy exagerados. De repente, una situación simple, por ejemplo, exponer un tema, que tiene un cierto grado de dificultad, la tiene, pero tampoco es algo, sumamente difícil que realizar. Entonces, una persona que tiene ansiedad puede ver una situación simple de la vida como algo terrible, de vida o muerte. Entonces, ahí estamos exagerando, ¿no? Estamos exagerando de repente y eso es lo que nos pone ansiosos porque una situación sencilla la estamos viendo como algo sumamente complicado y es precisamente porque tu pensamiento o el pensamiento lo está exagerando, lo está maximizando. Es como ponerle una lupa a la situación. De repente es algo así de chiquitito, pero tú tienes una lupa que lo agranda por 1.000.000 y hace pues que la situación sea mucho más complicada y obviamente como la vemos complicada, lo vemos muy difícil de poderlo manejar o solucionar. Otra parte importante que sucede en el pensamiento tipo ansioso es que tendemos a generalizar, ¿sí? Probablemente, ya, tomo como ejemplo la exposición de un tema. En algún momento X de mi vida probablemente yo di una exposición, pero no me fue bien. De repente me puse muy nerviosa, tartamudeé demasiado, olvidé información, no supe responder de repente a las preguntas de mis compañeros, etcétera. Y ese solo evento, de repente para mí es máximo, es el único, y yo me empiezo a decir a partir de ese evento que no soy buena exponiendo, que las exposiciones son terribles,
son malas, que no se debería dar ese tipo de, no sé, de evaluaciones. Entonces, de un solo evento, yo empiezo a generalizar. Entonces, empiezo a creer que todas las exposiciones van a ser así de malas, que en todas las exposiciones me va a pasar lo mismo. Me voy a trabar, me voy a olvidar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quiero que identifiques, cuando tu pensamiento esté ahí acompañándote de la ansiedad, quiero que identifiques si de repente generalizas. De repente una sola situación te bastó para creer que todo el resto va a ser de la misma forma. También surgen los pensamientos de tipo todo o nada, ¿sí? Y eso también nos genera un poquito de intolerancia, intolerancia hacia uno mismo, intolerancia hacia las otras personas, intolerancia hacia las situaciones que nos pasa en la vida. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nuevamente tomo el ejemplo de la exposición. La tengo que hacer bien la exposición, me digo, de repente, si es que estoy en ese tema de mi ansiedad, lo tengo que hacer bien, sumamente perfecto, no me debo olvidar de nada, todo debería estar perfecto, mi material, mis notas, etcétera. Lo tengo que hacer todo bien, pero o si no me, o se me equivoco en algo, de repente me olvidé una palabra que tenía que decir justo. En algún momento ya no, mi exposición ya está mal, ya no sirvo, ya no soy un buen estudiante, ya no soy una buena profesional, ya no, todo se fue a la basura. Ok, también existe ese tipo de pensamiento, es todo o nada. Entonces, ahí también tenemos que generar la tolerancia, porque el ser humano, como no somos perfectos, en algún momento nos equivocamos y muchas cosas pueden escapar de nuestras manos. Entonces tenemos que aprender a aceptar que tenemos errores, que tenemos fallas, pero también gracias a esos errores podemos ir aprendiendo y poder ir siendo cada vez mejor. Y otro tipo de pensamiento que también se activa cuando estamos ansiosos son los famosos deberías, ¿no? Y de repente te has dado cuenta cuando he estado dando mis ejemplos, salí esa palabra, debo hacerlo bien, no me debo equivocar, no debería estar pasándome esto, debería hacer las cosas de esta forma y no de esta forma. Entonces, el deberías es un tipo de pensamiento muy común que se encuentra dentro de la ansiedad. Y los deberías precisamente lo que hace al ser humano es generar exigencia, ¿sí? ¿Es bueno exigirse al ser humano? Sí, lo normal, ¿no? Para comprometernos en una tarea, poder llegar al éxito, en fin, pero cuando esta exigencia se torna ya irracional y ya no te permite ser flexible, sino te tornas más rígido, ya empiezan a generar dificultades en el ser humano. Entonces empieza a controlar tus pensamientos, o si te es difícil todavía controlarlo, porque muchas veces aquí requerimos el apoyo de un profesional, al menos date cuenta de qué te estás diciendo y de qué te está sirviendo, en qué te está ayudando pensar de esa manera, en qué te ayuda y en qué te dificulta, ¿sí? Y, ok, ahí hemos acabado con las estrategias y hay algo que quisiera precisar antes de pasar a la ronda de preguntas y que de repente va a ser un tanto difícil para nosotros, pero muchas veces tenemos que aceptar lo que sucede, ¿sí? Aceptarlo tal cual, sin juzgarlo si es bueno, si es malo, bonito, feo, simplemente aceptarlo con tranquilidad, porque dentro de la aceptación también el ser humano puede realizar, hacer cambios, mejorías, ¿sí? Entre más rechacemos una cosa, entre más la juzguemos, más dificultades vamos a tener en asimilar y generar cambios, ¿sí? Ok, les agradezco por haberme escuchado. No sé si de repente tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, profesora María Vadillo, por el tema expuesto. Y sí, definitivamente, cuando hablamos de ansiedad, se pueden hacer tantas interpretaciones y justamente sobre eso va la primera pregunta. Nos hacen la consulta respecto a la música. ¿Cómo podemos utilizar la música a favor de combatir la ansiedad de las personas? Ok, mira, la otra vez yo había leído que los neurólogos estaban recomendando que para que una persona pueda sentir la felicidad, la tranquilidad, sí era bueno darse dosis así mínimas de 15 minutos de la música que más te gusta. Entonces, yo te sugiero, para la persona que me echó la pregunta,
te va a parecer de repente algo loco, pero si tienes esa posibilidad de estar en tu habitación, estar tú solo, ponte la música que más te agrada, ¿ya? Y de repente ponte a bailar, ¿sí? De repente muchos han pensado música como meditación, ok, si de repente a ti te funciona lo instrumental, te permite de repente distraerte, hacer meditación, está bien. Aquí yo creo que el ser humano tiene que elegir aquella música o aquel género que le hace feliz, que le permite distenderse, ¿sí? Que de repente puedas bailar, puedas sacar las emociones hacia afuera, ¿sí? Yo particularmente no te recomendaría si de repente tiendes a gustar de la música balada, ¿sí? Porque de repente puede activarse otro tipo de emoción, ¿no? Hay frases o de repente lo asociamos con alguna situación específica en nuestra vida y de repente en vez de ayudarnos vamos a sentirnos un poco mal. Yo te aconsejo que sea música activa, que te permita moverte, distraerte, elige el género que tú desees, pero date una dosis de 15 minutos. O hazte un playlist de la música que más te agrada de toda tu vida, de repente de tu niñez, adolescencia, que te haya acompañado en momentos significativos, o que de repente no has tenido la oportunidad de bailarla, pero te encantaría hacerlo. Hazlo. A veces es bueno darnos permisos para hacer ese tipo de cosas y créeme que se siente mucho, es reconfortante, te siente mucho confort. Uh-huh. Bien, tenemos otra pregunta y esta va relacionada a el tiempo en el que se tiene que hacer esta actividad que usted nos mencionaba, nos dice de la respiración. ¿Cuándo? La pregunta directamente es, ¿cómo y cuándo alguien se da cuenta de que ya está superando su ansiedad? ¿Qué tiene que pasar para que alguien diga, ya, he mejorado? Ok, mira, voy a retroceder mis diapos. Ya. Obviamente cuando estás ansioso o cuando estás ansiosa, uno de estos síntomas o sí, lo has sentido. ¿Ya? Entonces ahí, algo que yo te recomiendo, tú identifica cuál es el síntoma más notorio cuando estás ansioso. Yo te comento de manera personal, cuando siento la ansiedad un poco más alta en mi vida, yo sí siento que mi corazón late un poco más rápido y estoy respirando un poquito más así, agitado. Yo al menos como ser humano me doy cuenta, cuando me pasa eso ya estoy entrando, estoy un poquito con ansiedad. Entonces tú apenas identifiques esa sensación, ahí realiza la respiración profunda, ¿ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta que ha disminuido? Porque esta sensación, por ejemplo, yo te decía que yo siento que mi corazón late un poco más rápido, estoy respirando más agitada, hasta que llega un momento que siento que mi corazón empieza a latir de manera normal, ¿sí? Y mi respiración está en términos normales. Yo te aconsejo, para que tengas mayor experticia en la técnica, que lo realices todos los días, como te lo había mencionado, mañana, tarde, noche. Te aconsejo que lo hagas durante 1 minuto durante tu práctica diaria, ¿sí? Para que tengas experiencia. Y cuando surja una situación determinada donde sientas la ansiedad, apenas sentiste la sensación incómoda en alguna parte de tu cuerpo, realiza el ejercicio. Sin necesidad de irte al minuto, probablemente puede ser 3 respiraciones, 4, 5, y vas a ir sintiendo que tu cuerpo se va relajando. ¿Sí? No te toma este ejercicio mucho tiempo. Se te está recomendando el minuto diario para que tengas práctica. Pero si lo llevas de repente en una situación simple de la vida, a veces son segundos y ya estás nuevamente en una sensación más relajada. ¿Sí? Ahí sí tienes que prestar muchísima atención a tu cuerpo, porque vuelvo a repetir, tu cuerpo te está avisando cómo te sientes. Y mientras que realizas la respiración, presta atención cómo entra el aire, cómo está llegando a tu pancita y cómo lo estás exhalando y nuevamente vuelve a prestar atención. ¿Sí? Ahí intenta no hacerle caso a tus pensamientos, porque de repente en algún momento tu pensamiento te va a decir, no, eso no sirve, no, me estoy poniendo más ansiosa. Sí, a veces el pensamiento puede ser un tanto mentiroso. Entonces, por eso te digo, presta atención a cómo ingresa el aire, cómo lo vas manteniendo y cómo lo vas exhalando. ¿Sí? Nos hacen la repregunta por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Ya. En realidad,
Ay, entré en calor. En realidad esta técnica se trabaja mucho en terapia y normalmente el psicoterapeuta te manda a hacer un registro porque queremos que la persona desarrolle esa habilidad. Yo te recomiendo que tú lo practiques hasta que sientas que ya te sea más fácil entrar en la relajación. No te podría decir el tiempo determinado, porque normalmente este tipo de ejercicio lo hacemos en psicoterapia y el psicoterapeuta es quien controla, ¿ok? Cómo va el progreso. Yo te podría aconsejar, mientras tanto, que lo hagas como una práctica diaria, ¿sí? Va a llegar un momento, no puedo precisarte si va a ser un mes, 2 meses, pero va a llegar un momento que te va a ser fácil relajarte, ¿sí? Y de repente tú misma, cuando por eso te digo, hazte la pregunta, ¿cómo me siento? De repente ya estoy más tranquila, estoy más relajado, y ahí puedes parar. Por lo pronto te recomiendo tu práctica diaria hasta que sientas que sea más fácil para ti relajarte. Obviamente hay algo que quiero precisar, Eric. Estas son técnicas, estrategias que se te puede ayudar a que disminuya la ansiedad. Pero ojo, si en algún momento, por más que has intentado poner en práctica estas estrategias, de repente has visto canales de YouTube, recomendaciones, en fin, porque ahora en Internet tenemos un montón de información. Y por más que has puesto en práctica todo eso y tu ansiedad se mantiene ahí y no mejora, sí, te voy a recomendar que por favor asistas donde un psicólogo especialista para que te pueda ayudar. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de podernos ayudar, de mejorar nuestros problemas, pero cuando, por más que hemos hecho de todo y no vemos soluciones, no vemos cambios, ahí sí tenemos que ir y buscar ayuda profesional. Muchas gracias, profesora María Vadillo, por el tema del día de hoy. Gracias a las personas también que nos han consultado. Hemos tratado la ansiedad en la vida cuando la ansiedad nos acompaña, cuando la vida se pone intensa. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Invitamos a la gente que compartan la transmisión en el momento que vean este material. Un abrazo, hasta el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico. Buenas tardes.